¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de amar profundamente a tu esposa, tu cuerpo parece traicionarte en el momento de mayor intimidad? ¿Qué ocurre cuando el deseo está ahí, el amor es real, pero la fuerza, la resistencia, simplemente se desvanece? ¿Y si te dijera que esa frustrante falta de aguante, ese no poder durar, no es un simple problema físico o una cuestión de rendimiento, sino una alarma espiritual que resuena desde lo más profundo de tu ser? ¿Y si Dios mismo estuviera usando esa debilidad para señalar una fractura en tu alma que has estado ignorando durante demasiado tiempo? Muchos hombres luchan con esto en silencio, consumidos por la vergüenza y la confusión. Buscan soluciones en Internet, en pastillas, en técnicas que prometen resultados milagrosos, pero el vacío y la sensación de fracaso persisten. Se sienten menos hombres, menos esposos. Miran a su mujer a los ojos y ven decepción, o peor aún, una resignación dolorosa. Y en esa soledad, el enemigo susurra mentiras venenosas. No eres suficiente. Le estás fallando. Esto es todo lo que serás. Pero la verdad es mucho más profunda y a la vez mucho más esperanzadora. Porque lo que experimentas en tu lecho matrimonial es solo el síntoma visible de una batalla invisible que se está librando por tu corazón, por tu mente y por tu propósito como hombre de Dios. Existe un ladrón silencioso que está entrando en los matrimonios cristianos y está robando la vitalidad, la conexión y la alegría, comenzando precisamente en el lugar que Dios diseñó para ser un refugio de unidad y bendición. Y lo más aterrador de todo es que es muy probable que tú mismo le hayas abierto la puerta sin darte cuenta, a través de hábitos, pensamientos y secretos que considerabas inofensivos. Si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sientes que estas palabras están describiendo una lucha que conoces demasiado bien, te pido que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a otros hombres que necesitan escuchar esta verdad y activa la campanita para no perderte las herramientas que Dios tiene para tu restauración. Y por favor, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos orar por ti y nos anima inmensamente saber hasta dónde está llegando la luz de la palabra de Dios para romper cadenas. En los próximos minutos vamos a descorrer el velo de este problema tan común y tan mal entendido. Vamos a hablar, con la Biblia como nuestra única autoridad y sin rodeos, sobre la falta de resistencia sexual en la intimidad. Pero no lo abordaremos como lo haría el mundo, que solo ve un problema mecánico. Lo expondremos como lo que realmente es, una manifestación física de una condición espiritual. Un grito de auxilio de tu alma que te está diciendo que algo anda terriblemente mal. Vamos a analizar cómo la culpa secreta que cargas, el consumo de pornografía que has normalizado, la lascivia que has dejado anidar en tu mente, la ansiedad que te devora por dentro o la falta de dominio propio que has excusado son las verdaderas raíces que están secando tu vigor desde dentro. Este video es una llamada de atención, es una confrontación amorosa pero firme, porque el precio espiritual que estás pagando es demasiado alto. Cuando un hombre no puede sostener la intimidad con su esposa, no solo está fallando su cuerpo, se está manifestando una grieta en su alma, una vulnerabilidad que el enemigo está explotando para atacar directamente su virilidad, su identidad y su liderazgo espiritual en el hogar. Dios te diseñó para más. Él diseñó el lecho matrimonial como un lugar de gozo, de fuerza y de conexión sagrada, no de ansiedad y fracaso. Proverbios 5 nos da una imagen clara del ideal de Dios. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La palabra clave aquí es siempre, no a veces, no cuando te sientes bien, no si las circunstancias son perfectas, siempre. Esto habla de una vitalidad constante, de un deleite que no se agota. Si tu realidad es la opuesta, si la intimidad se ha convertido en una fuente de estrés y tu vigor es fugaz, no es porque Dios te haya fallado a ti, sino porque algo en tu vida está bloqueando el fluir de su bendición. La Biblia es increíblemente honesta sobre la conexión entre nuestro estado interior y nuestra fuerza física. El Salmo 31:10 es un lamento que muchos podrían hacer suyo hoy. Porque mi vida se consume de tristeza y mis años de gemidos.
Mis fuerzas fallan a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Fíjate bien, mis fuerzas fallan a causa de mi iniquidad. El pecado no confesado, la angustia interior, la culpa que no llevamos a la cruz, tienen consecuencias físicas directas, drenan nuestra energía, nos debilitan, nos consumen. Tu cuerpo, hermano, es un templo del Espíritu Santo, y cuando ese templo está siendo profanado, ya sea con imágenes impuras, con ansiedad no entregada a Dios o con amargura en el corazón, todo el edificio se resiente. La falta de resistencia sexual es en muchos casos el grito desesperado de tu cuerpo que te está avisando de que el templo está siendo contaminado. Por eso en este estudio profundo no te voy a ofrecer trucos ni soluciones rápidas, vamos a ir a la raíz. Te ayudaré a diagnosticar, a la luz de las Escrituras, qué es lo que realmente está pasando. ¿Es la ansiedad por el rendimiento, el miedo a fallar, lo que crea un ciclo vicioso de estrés y fracaso? ¿Es el veneno de la pornografía que ha reconfigurado tu cerebro para buscar un estímulo falso e insaciable, haciendo que la intimidad real con tu esposa te parezca aburrida o insuficiente? ¿Es una culpa secreta por un pecado pasado que nunca has confesado y que te carcome la conciencia, haciéndote sentir indigno del placer y la conexión? ¿O es quizás un ataque espiritual directo, una opresión que busca anularte como hombre de fe? A lo largo de este video, te prometo que encontrarás claridad, pero más que eso, encontrarás esperanza. Recibirás enseñanzas prácticas y bíblicas para sanar, para alinear tu mente, tu cuerpo y tu espíritu bajo el señorío de Cristo. Aprenderás a reconectar la intimidad con el amor verdadero y el honor, y no con la presión del rendimiento. Y descubrirás cómo restaurar la confianza emocional con tu esposa, que es el verdadero fundamento de una intimidad plena y duradera. Así que prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar no solo tu vida íntima, sino tu vida entera. Es hora de dejar de luchar en tus propias fuerzas y empezar a caminar en la libertad y la vitalidad que Dios tiene para ti. Hablemos claro, sin los susurros y las miradas de reojo que suelen acompañar a este tema, incluso dentro de la iglesia. Vivimos en una sociedad que ha creado una extraña y tóxica paradoja en torno a la sexualidad. Por un lado, la bombardea por todas partes, la convierte en un producto de consumo, en un ídolo al que rendirle culto. La encuentras en cada anuncio, en cada película, en cada canción. Se nos dice que el sexo es una necesidad puramente biológica, un acto recreativo sin más consecuencias que el placer momentáneo. Se nos vende la idea de que cualquier práctica es válida mientras haya consentimiento y que la única métrica de éxito es el rendimiento, la técnica, la capacidad de impresionar. Y en este escenario, un hombre que no dura, que no aguanta en la intimidad, es etiquetado como defectuoso, como si fuera una máquina averiada que necesita un arreglo rápido. Pero por otro lado, esta misma sociedad que glorifica el acto impone un tabú de silencio absoluto sobre los problemas y las luchas que surgen en él. Especialmente en el contexto del matrimonio cristiano, hablar de falta de resistencia sexual es casi impensable. Se asume que es un tema carnal, demasiado terrenal para ser discutido en un entorno espiritual. Y así, miles de hombres sufren en un aislamiento tortuoso, atrapados entre la presión del mundo para ser un semental y el silencio de la iglesia que les hace sentir que su problema es una vergüenza que deben ocultar. Este es el primer y más grande mito que debemos demoler con la verdad de la palabra de Dios, la idea de que la sexualidad es un compartimento estanco, separado de nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Tu vida sexual no es un apéndice de tu fe, es un termómetro de tu fe. Lo que ocurre en tu lecho matrimonial es un reflejo directo de lo que está ocurriendo en tu corazón. La cultura moderna te dice, si no aguantas es un problema de flujo sanguíneo, de estrés, de mala alimentación, tómate esta pastilla, prueba esta técnica. Y aunque esos factores pueden influir, la Biblia va mucho más profundo, a la raíz. Escucha de nuevo las palabras del salmista en el Salmo 31:10. Mis fuerzas fallan a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. ¿Te das cuenta de la conexión devastadora que establece?
No dice mis fuerzas fallan por mi edad o por mi cansancio, dice a causa de mi iniquidad. El pecado no confesado, la culpa que arrastras como una cadena invisible, la ansiedad que nace de una falta de confianza en Dios, todo eso tiene un costo. Te drena, te seca por dentro. La palabra hebrea para fuerzas aquí es koach, que significa poder, vigor, sustancia. Tu iniquidad, tu desconexión con Dios literalmente te roba tu vigor. Así que el primer tabú que rompemos hoy es este. Tu falta de resistencia en la intimidad no es principalmente un problema médico, es una señal de alarma espiritual. Tu cuerpo está gritando que algo en tu alma está roto. El segundo mito, quizás el más venenoso, es la obsesión por el rendimiento. Esta mentira ha sido inyectada directamente en nuestras mentes por la industria de la pornografía y la cultura de la gratificación instantánea. La pornografía te enseña un guión falso, te muestra una sexualidad deshumanizada, enfocada en la acrobacia y en un clímax rápido y explosivo. Condiciona tu cerebro para esperar un nivel de estímulo y novedad que es imposible de replicar en una relación real y amorosa. El problema es que cuando consumes veneno, tu paladar se arruina para la comida sana. De la misma forma, cuando tu mente se alimenta de la lujuria explícita de la pornografía, la intimidad real con tu esposa, que se basa en el amor, la ternura y la conexión, puede parecerte aburrida. Tu cuerpo, condicionado a la descarga rápida de dopamina que proporciona la pornografía, puede reaccionar con ansiedad o con una eyaculación precoz cuando se enfrenta a la intimidad real, porque ha sido entrenado para un sprint, no para una maratón de amor. La Biblia nos da un antídoto radical a esta mentalidad, en Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjate en el contraste. Dios no te llama a tener a tu esposa en pasión de rendimiento o pasión de lujuria. Te llama a tenerla en santidad y honor. Santidad significa que tu relación íntima está apartada para Dios, es sagrada. Honor significa que la ves a ella no como un objeto para tu gratificación, sino como una hija amada del Rey, coheredera de la gracia de la vida, un vaso más frágil al que debes tratar con el máximo cuidado y respeto. Cuando la intimidad se practica desde la santidad y el honor, la presión del rendimiento se desvanece y es reemplazada por un deseo de conectar, de servir, de dar placer, no solo de recibirlo. Y, paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con durar, es cuando realmente empiezas a tener la resistencia que nace del amor y no de la ansiedad. Esto nos lleva a la verdad bíblica central sobre la sexualidad matrimonial, la visión de Dios que destruye todos los mitos y tabúes. La encontramos en Proverbios 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Meditemos en estas palabras. Sea bendito tu manantial, tu vitalidad sexual, tu virilidad es descrita como un manantial, una fuente de agua viva. Dios desea que ese manantial sea bendito, que fluya con fuerza y pureza. Pero, ¿qué pasa cuando contaminamos ese manantial con la basura de la pornografía, con la amargura, con la culpa secreta? El manantial se vuelve tóxico, el flujo se debilita, se seca. Y luego dice, alégrate con la mujer de tu juventud. El mandato no es rinde, es alégrate. El objetivo de Dios para tu intimidad es el gozo, el deleite mutuo. Y la frase final es la más poderosa, en su amor recréate siempre. La palabra hebrea para recrearse es shagá, que puede traducirse como ser embriagado, estar cautivado, perderse en. Dios te está dando permiso, te está ordenando que te dejes embriagar por el amor de tu esposa, no de vez en cuando, siempre. Esto habla de una satisfacción profunda y constante, una conexión que no se agota. La falta de resistencia sexual es la antítesis directa de este mandato.
Es imposible recrearse siempre en el amor de tu esposa si la intimidad dura apenas unos minutos y termina en frustración y vergüenza. Tu incapacidad para sostener ese momento sagrado es una evidencia de que no estás caminando en la plenitud del diseño de Dios. Y la razón, como hemos visto, no está en una deficiencia mecánica, sino en una contaminación espiritual. Tu espíritu, abatido por el pecado o la ansiedad, está afectando directamente a tu cuerpo. Como dice Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Tu falta de aguante puede ser literalmente tus huesos secándose por un espíritu quebrantado. Si este mensaje está tocando una fibra sensible en tu corazón, si reconoces la verdad en estas palabras y sientes el deseo de sanar ese manantial, de limpiar tu espíritu y restaurar la bendición de Dios en tu matrimonio, quiero hacerte una invitación. No es una invitación a un programa de 5 pasos ni a una técnica secreta, es una invitación a rendirte ante el único que puede sanar y restaurar. Si estás listo para aceptar la salvación y la sanidad que solo Jesucristo ofrece, te animo a que formes parte de esta comunidad que busca la verdad sin adornos. Suscríbete al canal, dale un me gusta para que este mensaje llegue a más hombres que lo necesitan y activa las notificaciones. Y como un acto de fe, como una declaración de que quieres que Él sea el Señor de tu vida, incluyendo tu sexualidad, quiero que escribas en los comentarios, con valentía y fe, la palabra acepto. Declara hoy que aceptas su perdón, su sanidad y su señorío sobre cada área de tu vida. De acuerdo, profundicemos en el corazón del asunto, porque para resolver un problema de raíz, primero debemos entender el manual del Creador. Y nuestro manual, la única fuente de verdad infalible, es la palabra de Dios. El mundo te ofrecerá 1.000.000 de diagnósticos y 1.000.000 de remedios para tu falta de resistencia, pero todos ellos ignoran la pregunta más importante: ¿qué dice Dios sobre la sexualidad, el pecado y la santidad? La respuesta no es un susurro tímido en un rincón polvoriento de las Escrituras, es un trueno que resuena desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo primero que debemos entender es que para Dios el acto íntimo nunca es un acto neutral, no es simplemente una función biológica o una actividad recreativa, es, en su esencia, un acto espiritual de profundas consecuencias. Dentro del pacto sagrado del matrimonio es un acto de adoración, es la expresión física de una unión espiritual, el una sola carne que refleja el misterio de Cristo y la Iglesia. Es un manantial de bendición, gozo y conexión, como vimos en Proverbios 5. Pero fuera de ese diseño santo, o cuando se contamina dentro de él con la lujuria, la pornografía o el egoísmo, se convierte en un acto que nos separa de Dios. No es un pequeño desliz, es una traición al diseño divino. Aquí es donde muchos hombres cristianos se confunden. Piensan, bueno, estoy casado, así que todo lo que hago en mi lecho matrimonial es aceptable. Pero la Biblia nos llama a un estándar mucho más alto. 1 Tesalonicenses 4, 3-5 es una de las directivas más claras que tenemos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Analicemos esto. La voluntad de Dios para ti no es solo que seas salvo, sino que seas santo. Y conecta esa santidad directamente con tu vida sexual. Te ordena saber tener a tu propia esposa. Esto implica conocimiento, control, deliberación. No es un arrebato animal. Y te da 2 claves, en santidad y honor. Santidad significa que el acto está consagrado a Dios, puro en su motivación. Honor significa que tratas a tu esposa no como un objeto para satisfacer tu apetito, sino como la imagen de Dios, con dignidad y respeto. Y luego viene el contraste demoledor. No en pasión de concupiscencia. La palabra griega para concupiscencia es epitumía, que significa un deseo fuerte, a menudo desordenado y egoísta. Es la lujuria.
Lo que Pablo está diciendo es que puedes estar legalmente casado y aún así tener relaciones con tu esposa de una manera que es pagana, que no honra a Dios, porque está impulsada por la lujuria y no por el amor santo. ¿Y cuál es el fruto de la lujuria? La prisa, la ansiedad, el enfoque en uno mismo, la búsqueda de una gratificación rápida. ¿Te suena familiar? La eyaculación precoz, la incapacidad de durar, es a menudo el fruto físico de una mente que ha sido entrenada en la pasión de concupiscencia por la pornografía y la cultura del descarte. Tu cuerpo simplemente ejecuta el programa que tu mente ha estado corriendo. Si has estado programando tu mente con imágenes de lujuria, no puedes esperar que tu cuerpo responda con un acto de amor paciente y duradero. Estás intentando cosechar manzanas de un árbol que has estado regando con veneno. La falta de resistencia se convierte entonces en la prueba irrefutable de que no estás teniendo a tu esposa en santidad y honor, sino en una imitación carnal del diseño de Dios. Y esto tiene consecuencias directas en tu relación con Él. Cuando eliges la concupiscencia sobre la santidad, estás contristando al Espíritu Santo que mora en ti. Estás eligiendo el camino de los gentiles que no conocen a Dios, incluso si cantas en la iglesia el domingo. Esto nos lleva a uno de los conceptos más confrontadores y liberadores de toda la Escritura. Tu cuerpo no te pertenece. 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, debería estar grabado en el corazón de todo hombre cristiano. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Detengámonos aquí. Tu cuerpo es un templo, no es un parque de atracciones para tus deseos, no es una máquina para tu placer. Es la morada del Dios Altísimo. Ahora, imagina el templo más sagrado y hermoso que puedas concebir. Mármol pulido, oro resplandeciente, un lugar de reverencia y santidad. ¿Qué pasaría si alguien entrara a ese lugar y comenzara a proyectar imágenes viles y pornográficas en sus paredes sagradas? ¿Si trajera la inmundicia y la profanación a ese lugar santo? Eso es exactamente lo que hacemos cuando consumimos pornografía o permitimos que la lujuria anide en nuestra mente. Estamos profanando el templo de Dios. Y un templo profanado no puede funcionar como fue diseñado. La gloria de Dios se retira y la fuerza y la vitalidad se desvanecen. Tu falta de aguante en la intimidad puede ser el eco físico del Espíritu Santo dentro de ti, contristado por la profanación de su templo. El pecado sexual, nos dice Pablo, es único porque es un pecado contra tu propio cuerpo. Mientras que otros pecados pueden tener consecuencias externas, la inmoralidad sexual corrompe la misma estructura de tu ser, el templo mismo. Y cuando el templo está estructuralmente dañado por la culpa secreta, por la adicción a la lujuria, por la ansiedad que nace de la desobediencia, ¿cómo puede esperar que funcione correctamente? Es como esperar que un coche con el motor lleno de arena corra una carrera. La energía, la fuerza, el coaj del que hablaba el Salmo 31 se ha filtrado a causa de la iniquidad. La conexión entre tu salvación y tus elecciones sexuales es directa. No es que pierdas tu salvación cada vez que pecas, sino que un patrón continuo de pecado sexual no confesado y no arrepentido es una evidencia de que quizás nunca has entendido verdaderamente lo que significa ser comprado por precio. Si Cristo pagó el precio máximo en la cruz para redimirte, para limpiarte y hacerte su morada, y tú sigues eligiendo revolcarte en el lodo de la inmoralidad, estás pisando su sacrificio. Esa es una posición espiritualmente peligrosa y mortal. La pureza sexual no es una opción para el cristiano súper espiritual, es la norma, la voluntad expresa de Dios para cada creyente.
Y la falta de resistencia, esa frustrante debilidad en el momento más íntimo, es a menudo la misericordiosa alarma de Dios. Un síntoma doloroso diseñado para despertarte a la enfermedad mortal del pecado que está consumiendo tu alma. Si estas verdades están resonando en tu espíritu, si sientes el peso de la convicción y al mismo tiempo el anhelo de la libertad que solo se encuentra en la obediencia a Dios, quiero que sepas que no estás solo y que hay esperanza. La misma palabra que expone nuestro pecado es la que nos ofrece el camino a la restauración a través de Jesucristo. Si deseas unirte a esta comunidad de hombres que buscan la santidad y la restauración, te animo a que te suscribas a este canal. Le des un me gusta a este video para que su mensaje de verdad y esperanza llegue a más personas, y actives la campanita para no perderte ninguna de las herramientas que compartiremos. Y como un primer paso de fe, como una declaración de que quieres rendir esta área de tu vida al señorío de Cristo, escribe en los comentarios la palabra acepto. Declara que aceptas su perdón, su limpieza y su llamado a la santidad. El mandato bíblico ante la tentación sexual no es negociar, no es manejarla, no es intentar controlarla con tus propias fuerzas. El mandato es radical y absoluto. 1 Corintios 6:18 no dice considera huir, dice huid. Es un imperativo militar. Es la orden de un general a su soldado cuando el enemigo está a punto de lanzar una granada en su trinchera. No te quedas a analizarla, no intentas dialogar con ella, corres por tu vida. La pornografía, la lascivia, la fantasía lujuriosa no son enemigos con los que se pueda razonar. Son leones rugientes que buscan devorarte. Y la única estrategia bíblica es la huida radical. Esto significa poner barreras prácticas en tu vida. Significa instalar filtros en tus dispositivos, rendir cuentas a otro hermano maduro en la fe, eliminar cualquier cosa que te sirva como puerta de entrada a la tentación. Significa arrancar de raíz cualquier cosa que te haga tropezar, como dijo Jesús. La solución de Dios no es un truco mental, es una amputación espiritual. Porque Él sabe que es mejor entrar en el reino de los cielos habiendo cortado de tu vida aquello que te contamina, que conservar tu vida entera y terminar en el infierno. Tu falta de resistencia sexual es tu cuerpo gritándote que has estado jugando demasiado cerca del fuego. Es la sirena de ataque aéreo que te advierte que el enemigo ha traspasado tus defensas. La pregunta que debes hacerte ahora no es ¿cómo puedo durar más?, sino ¿de qué necesito huir hoy para empezar a purificar el templo de Dios que es mi cuerpo? Porque solo en un templo purificado puede volver a fluir la bendición, la fuerza y la vitalidad que Dios diseñó para ti. Quizás hasta ahora hemos hablado del síntoma, de esa frustrante falta de aguante como una alarma. Pero ahora debemos hablar de la enfermedad misma, del fuego que causa el humo. Porque la consecuencia más devastadora del pecado sexual no es la frustración en tu dormitorio, es el silencio de Dios en tu vida. El pecado sexual, especialmente el que se cultiva en secreto como la pornografía o la lujuria mental, es un aislante espiritual. Cubre tu alma con una gruesa capa de goma que impide que la corriente del Espíritu Santo fluya hacia ti y a través de ti. Te arrodillas para orar y tus palabras se sienten vacías, como si chocaran contra un techo de bronce. Abres la Biblia y las palabras que antes te daban vida ahora te parecen letras muertas sobre una página, porque tu conciencia te acusa. Vas a la iglesia y cantas alabanzas, pero te sientes como un hipócrita, un actor interpretando el papel de un hombre de Dios mientras en tu interior sabes que eres un esclavo. Esta desconexión es el precio más alto que pagas. Isaías 59:2 lo dice con una claridad aterradora. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios se haya ido, es que tú has construido un muro con los ladrillos de tu pecado secreto. Y cuando el rostro de Dios se oculta, todo lo demás en tu vida comienza a marchitarse. Tu fuerza, tu coach se desvanece, no solo en la intimidad, sino en todas las áreas. Te vuelves irritable, ansioso, espiritualmente anémico. Tu falta de resistencia con tu esposa es simplemente el síntoma más visible y humillante de un colapso espiritual generalizado.
Estás intentando vivir la vida cristiana con el cable de alimentación desconectado de la fuente de poder. Conozco la historia de un hombre, llamémosle Miguel. Un buen hombre a los ojos del mundo, líder en su iglesia, esposo amoroso, padre dedicado. Pero en secreto, durante más de 20 años había estado atrapado en la pornografía. Lo veía como un pequeño vicio, una válvula de escape inofensiva. Pero en su lecho matrimonial la historia era otra. Amaba a su esposa, pero la intimidad era una fuente constante de ansiedad y fracaso. Duraba apenas unos instantes, dejando a ambos en un silencio incómodo y doloroso. Espiritualmente se sentía como un desierto. Un día, durante una prédica sobre la santidad, el Espíritu Santo lo confrontó tan poderosamente que se quebrantó. Salió de la iglesia, fue a su casa y temblando le confesó todo a su esposa. Fue el momento más difícil y humillante de su vida. Pero en esa confesión, la primera grieta apareció en el muro que había construido. Juntos buscaron ayuda. Miguel instaló filtros, entregó sus contraseñas, se unió a un grupo de rendición de cuentas. El camino fue largo y lleno de batallas, pero por primera vez en décadas estaba luchando en la luz. ¿Saben qué fue lo primero que comenzó a sanar? No fue su rendimiento sexual, fue su vida de oración. Comenzó a sentir de nuevo la presencia de Dios. La Biblia volvió a hablarle, la alegría regresó a su espíritu. Y a medida que su alma se sanaba, a medida que su mente se limpiaba del veneno y aprendía a ver a su esposa de nuevo en santidad y honor, su cuerpo comenzó a responder. La intimidad dejó de ser una prueba de rendimiento y se convirtió en una expresión de su amor y su espíritu restaurado. La resistencia física fue la consecuencia natural de su restauración espiritual. También recuerdo a Javier, cuyo problema no era la pornografía, sino una culpa secreta por un pecado de su juventud, algo que nunca había confesado a nadie y que sentía que lo manchaba para siempre. Creía en el perdón de Dios, pero no podía perdonarse a sí mismo. Se sentía indigno de su esposa, indigno del placer. En la intimidad, su mente era un torbellino de acusaciones. No te mereces esto, le estás fallando, si ella supiera quién eres de verdad. Y esa ansiedad, ese peso espiritual, se traducía en un fracaso físico inmediato. Su cuerpo simplemente se apagaba bajo el peso de la condenación. Su sanación comenzó cuando un anciano sabio de su iglesia le leyó 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El anciano le explicó que la confesión no solo es a Dios, sino que a veces confesar a un hermano de confianza rompe el poder del secreto y nos permite recibir la gracia de Dios de una manera tangible. Javier, con lágrimas, confesó su viejo pecado, y al hacerlo, el poder de esa culpa se rompió. Comprendió que la sangre de Cristo no solo lo perdonaba, sino que lo limpiaba. Al aceptar esa limpieza, al dejar de cargar un fardo que Cristo ya había llevado a la cruz, una paz que no había sentido en años inundó su alma. La ansiedad en el dormitorio no desapareció de la noche a la mañana, pero la raíz había sido arrancada. Pudo empezar a verse a sí mismo como Dios lo veía, perdonado, limpio, justo. Y desde ese lugar de seguridad y gracia, pudo acercarse a su esposa no con miedo, sino con la libertad de un hijo de Dios. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre la verdadera naturaleza de la libertad. El mundo, el mismo que te vende la pornografía y la cultura de la gratificación instantánea, te dice que la libertad es hacer lo que quieras, cuando quieras, sin que nadie te ponga límites. Te dice que la moralidad sexual bíblica es una jaula, una reliquia represiva de una época pasada. Pero mira los frutos de esa supuesta libertad. Ansiedad, adicción, depresión, familias rotas y sí, hombres que a pesar de tener acceso a una estimulación infinita, son impotentes en el abrazo de un amor real. La libertad del mundo es una estafa. Es la libertad de un adicto a elegir su próxima dosis, la libertad de un esclavo a elegir a su amo.
te promete placer y te entrega cadenas. La verdadera libertad, la libertad que Cristo ofrece, es radicalmente diferente. No es la libertad para pecar, es la libertad del poder del pecado. Es el poder del Espíritu Santo en ti que te capacita para decir no a la concupiscencia y sí a la santidad. Los mandamientos de Dios sobre la pureza sexual no son las rejas de una prisión, son los muros protectores de un jardín. Fuera de esos muros vagan los leones de la lujuria, la comparación y la adicción, listos para devorarte. Pero dentro de esos muros de santidad y honor, el amor, la confianza y una intimidad gozosa y duradera pueden florecer en seguridad. La verdadera libertad es tener un solo amor, una sola mujer, y encontrar en ella un deleite tan profundo que te requee siempre, como dice Proverbios. Es la libertad de un espíritu no contaminado que permite a un cuerpo funcionar con la fuerza y la vitalidad para la que fue creado. El mundo te vende una libertad que te esclaviza. Cristo te ofrece una obediencia que te hace verdaderamente libre. Si estás cansado de la esclavitud que el mundo llama libertad, si anhelas la verdadera libertad que se encuentra solo en Cristo, si quieres que Él rompa tus cadenas y restaure tu vida, te invito a que te unas a nosotros. Suscríbete al canal, dale un me gusta para que este mensaje de liberación llegue a otros hombres atrapados y activa las notificaciones. Y como un acto de fe, como una declaración de que renuncias a tu antigua esclavitud y aceptas el señorío de Jesucristo sobre cada área de tu vida, escribe en los comentarios la palabra acepto. Que sea tu primer paso hacia la sanidad y la verdadera libertad. Llegados a este punto, la pregunta ya no es por qué tu cuerpo falla. La pregunta que resuena en el silencio de tu conciencia es, ¿qué vas a hacer ahora que conoces la verdad? Puedes cerrar este video y volver a tu rutina, intentar olvidar estas palabras y seguir buscando soluciones rápidas en un mundo que solo puede ofrecerte placebos para un alma enferma. Puedes seguir creyendo la mentira de que esto es solo un problema físico, algo que se arregla con más esfuerzo, con una técnica diferente, mientras el cáncer espiritual sigue haciendo metástasis en tu interior. O puedes, quizás por primera vez en mucho tiempo, detenerte de verdad, y permitir que el Espíritu Santo ponga su dedo sobre la herida purulenta de tu corazón y te muestre la raíz de la infección. Este es el momento de la decisión, un momento que definirá no solo tu vida íntima, sino tu destino eterno. Te desafío ahora mismo, en la intimidad de donde sea que estés escuchando esto, a hacer un inventario honesto de tu alma, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a tu esposa, a tu estrés o a tu pasado. Mírate en el espejo de la palabra de Dios y responde. ¿Qué has estado permitiendo que entre por las puertas de tus ojos y acampe en el santuario de tu mente? ¿Qué imágenes, qué fantasías, qué pensamientos lujuriosos has estado alimentando en secreto mientras presentabas una fachada de piedad al mundo? ¿Has profanado el templo de Dios con la pornografía, convirtiendo el lugar sagrado de su morada en un burdel virtual? ¿Estás teniendo a tu esposa en santidad y honor o la estás usando en pasión de concupiscencia como un objeto para una gratificación egoísta y apresurada, imitando el guión del mundo y no el diseño de Dios? ¿Qué culpa secreta arrastras? ¿Qué pecado no confesado te susurra al oído que eres indigno, que eres un fraude, envenenando cada momento de conexión y placer con la amargura de la condenación? Sé brutalmente honesto contigo mismo, porque Dios ya conoce la respuesta. Él no te está preguntando para informarse, te está preguntando para que tú, finalmente, dejes de esconderte. El impacto de estas elecciones va mucho más allá de un encuentro íntimo fallido. Cada vez que eliges la lujuria sobre el amor, el secreto sobre la confesión, la autogratificación sobre la santidad, estás clavando una cuña más profunda entre tu alma y Dios. Estás eligiendo conscientemente el camino de los gentiles que no conocen a Dios.
Estás secando tu propio manantial, estás debilitando tus propias fuerzas y te estás convirtiendo en un blanco fácil para el enemigo, que se deleita en ver a un hombre de Dios neutralizado, impotente, avergonzado y aislado. El diablo sabe que si puede derrotarte en tu lecho matrimonial, puede derrotarte en tu liderazgo espiritual en el hogar. Si puede hacerte sentir menos hombre en la intimidad con tu esposa, puede hacerte sentir menos hombre en tu llamado como hijo de Dios. El precio que estás pagando es tu vitalidad espiritual, tu autoridad en Cristo, la paz en tu hogar y la alegría de tu salvación. Y te pregunto, ¿vale la pena? Ese placer fugaz, esa mirada secreta, esa fantasía alimentada, ¿valen el coste de una vida espiritualmente anémica y una relación con Dios bloqueada por un muro de iniquidad? Pero aquí, justo en este punto de confrontación y de dolorosa verdad, es donde brilla con más fuerza la gloriosa esperanza del Evangelio. Si sientes el peso de la convicción, da gracias a Dios, porque no es la voz de la condenación la que te acusa para destruirte, es la voz amorosa del Espíritu Santo que te convence para restaurarte. Dios no expone tu pecado para humillarte, sino para sanarte. La misma Biblia que dice «la paga del pecado es muerte», grita en la siguiente frase, «mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Tu situación no es terminal, tu diagnóstico no es definitivo, porque tenemos un médico divino cuya especialidad es resucitar lo que está muerto, limpiar lo que está inmundo y restaurar lo que está roto. El camino de regreso no es un complejo programa de 12 pasos, es un solo paso, un giro de 180 grados llamado arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por haber sido descubierto. Es un dolor piadoso que te lleva a odiar el pecado que tanto ha ofendido a un Dios tan bueno. Es un cambio de mente tan radical que conduce a un cambio de dirección. Es mirar tu pecado, llamarlo por su nombre y luego darle la espalda y correr en los abiertos del Padre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si tu lucha es la pornografía, el arrepentimiento implica confesar tu pecado a Dios y a un hermano de confianza, instalar filtros en todos tus dispositivos, borrar cualquier archivo o enlace y huir radicalmente de cualquier situación que te tiente. Significa arrancar el ídolo de raíz. Si tu problema es la culpa, el arrepentimiento significa traer ese pecado a la luz de la cruz, creer y aceptar que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de toda maldad y dejar de castigarte por una deuda que Él ya pagó por completo. Si tu problema es la ansiedad y el miedo al rendimiento, el arrepentimiento significa deponer tu orgullo, dejar de intentar ser el actor principal y empezar a ser un siervo que busca honrar a Dios y bendecir a su esposa, confiando en que el Espíritu Santo traerá el fruto, no tus propias fuerzas. El arrepentimiento es una rendición incondicional, es bajar del trono de tu vida y permitir que el Rey Jesús ocupe el lugar que le corresponde. Y cuando el rey entra en el templo profanado, no lo hace para demolerlo, lo hace con un látigo de cuerdas para expulsar a los mercaderes, para volcar las mesas de la inmundicia y para restaurar ese lugar a su propósito original, ser una casa de oración, un lugar de su presencia y su gloria. Permite que Cristo limpie tu templo hoy. Ríndele cada habitación oscura, cada secreto vergonzoso. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. La transformación que Dios ofrece es total. Él no quiere simplemente arreglar tu problema de resistencia. Él quiere darte un corazón nuevo. Quiere reemplazar tu corazón de piedra, insensible y adicto a la lujuria, por un corazón de carne, sensible a su voz y que arda de amor santo por tu esposa. Quiere restaurar no solo tu vigor físico, sino tu alegría espiritual. Quiere que tu manantial vuelva a ser bendito, que fluya con el agua pura de la santidad. Quiere que te deleites, que te alegres, que te recrees siempre en el amor de la mujer de tu juventud. No por obligación, sino como el desbordamiento natural de un espíritu que está en paz con su Creador. Esta es la promesa. Esta es la esperanza. La puerta a esta nueva vida está abierta de par en par. Se llama arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Si este mensaje ha encendido una llama de esperanza en tu corazón, si estás cansado de luchar en tus propias fuerzas y estás listo para rendirte al poder transformador de Dios, te pido que des un paso de fe ahora mismo. No dejes que este momento pase. Si has encontrado valor y verdad en estas palabras, únete a esta comunidad de hombres que luchan por la santidad. Suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a otros miles de hombres que están sufriendo en silencio y necesitan escuchar esta esperanza. Compártelo con algún amigo o hermano que sepas que está en esta batalla. Y lo más importante, como una declaración pública de tu decisión, como un primer acto de guerra contra el enemigo que te ha mantenido cautivo, quiero que vayas a la sección de comentarios y escribas con fe: «Soy libre en Cristo». Que esas palabras sean el sello de tu arrepentimiento y el comienzo de tu restauración. No estás solo en esta lucha, estamos aquí para caminar contigo y lo más importante, el Rey de Reyes está de tu lado, listo para darte la victoria. Amén.